En 1995, Gabriel García Márquez creó en Cartagena la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Tras 25 años impulsando el periodismo independiente, ético, innovador y riguroso, ahora somos Fundación Gabo. Somos taller de periodismo. Formamos, inspiramos, incentivamos y conectamos a periodistas de toda Iberoamérica. Somos Premio Gabo. Premiamos el mejor periodismo en español y portugués. Somos Festival Gabo. Celebramos en Medellín el poder de las historias en la mayor fiesta del periodismo y la curiosidad. Somos Centro Gabo. A partir del legado de Gabo, promovemos proyectos de desarrollo social, cultural y educativo. Somos Fundación Gabo. Con camaradería y chéveridad desde el Caribe colombiano, promovemos un mejor periodismo, la creatividad y la memoria de nuestro fundador. Cosechas con la razón, pero siembras la tierra de corazón. La situación que vivimos te paraliza, pero hay un latido que te impulsa. Aprendes la técnica, pero juegas con la pasión. Otros te dirán que no, pero tú sabes que siempre puedes. Nosotros hemos acompañado el crecimiento de nuestro país usando la cabeza, movidos por el corazón. Porque la razón nos dice buenos negocios, pero el pecho grita para todos. Y ahora más que nunca, como a ti, nos guía la razón, pero nos mueve el corazón. Bancolombia. En Grupo Sura somos conscientes de nuestro rol como ciudadanos corporativos. Asumimos nuestra responsabilidad en la construcción de una visión de sociedad compartida y colectiva. Promovemos esfuerzos para el logro de un desarrollo incluyente y equitativo, un desarrollo más armónico. En Sura somos conscientes de nuestra capacidad de transformar realidades. Buscamos gestionar de manera balanceada nuestros capitales humano, social, natural y económico. Todos y cada uno de ellos son necesarios para generar bienestar en el presente y en el futuro para la sociedad. Por eso, trabajamos todos los días para fortalecer nuestras prácticas de negocio, nuestro relacionamiento con diversos públicos y nuestras posturas. Lideramos y nos vinculamos a iniciativas que promueven asuntos de interés de todos como la educación, la cultura, la ciudadanía y la democracia en los territorios en que estamos presentes. Para Grupo Sura como gestor de inversiones y para nuestras filiales Suramericana y Sura Asset Management, estar presentes de forma consecutiva desde 2011 en el principal índice global de sostenibilidad es parte de un proceso permanente en el que buscamos entender y asumir nuestra responsabilidad de aportar al bienestar de América Latina. En Grupo Sura creemos en Latinoamérica, en su potencial. Reafirmamos nuestro compromiso con los más de 650 millones de latinoamericanos que trabajan todos los días por el crecimiento de la región. Cree en Latinoamérica. Grupo Sura. Sabemos que eres capaz de pensar un futuro mejor para tu familia, de ahorrar para que tus hijos aprendan, de acercarte y acercarlos a la cultura, la lectura y la música, de viajar para estimular su imaginación, de pasar momentos memorables y conectarse con la naturaleza, de saber que estar saludables es la capacidad para disfrutar la vida, de cuidarte y cuidarnos, de construir un lugar para estar y vivir tranquilos, de tener una casa que sea propia. Esta es tu primera posibilidad. Bienvenido a Confama.
Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar con ustedes en el Festival Gabo número 9. Nos convoca hoy un tema absolutamente crucial. Mi nombre es Yolanda Ruiz, soy periodista, directora de noticias de RCN Radio en Colombia, columnista del Espectador y soy codirectora en este momento del consultorio ético de la Fundación Gabo. Nos han invitado a conversar con varios colegas sobre un tema fundamental, la hojarasca de la desinformación, en la que estamos metidos los periodistas, están metidas las audiencias, la sociedad en su conjunto. En esta charla me van a acompañar Tomás Martínez, director de Malespina Check en Chile, periodista, Lucía Solís, editora de Género de La República en Perú, periodista feminista, y Juanita León, directora de La Silla Vacía en Colombia. Nos convoca este tema de la desinformación que está sobre la mesa en la agenda de todos los periodistas en un escenario en donde paradójicamente estamos con la mayor cantidad posible de información que nunca antes habíamos tenido, con la posibilidad de tenerlo absolutamente todo a la distancia de un clic y sin embargo en la preocupación de que la desinformación toma camino. Hay un mar de incertidumbre en donde pasa de todo y la pregunta que nos hacemos entonces es ¿cuál es el papel de los periodistas en este escenario? ¿Qué es lo que tenemos que hacer y cómo ayudamos a combatir la desinformación? Yo quiero invitar también a preguntarnos no solamente cuál es el papel de los periodistas, sino de las audiencias y de otros sectores como la academia, los anunciantes mismos que están metidos en el mismo escenario y tenemos que debatir entre todos la necesidad de buena información, de información de calidad, para que los debates se hagan a la luz de la información real y no de las falsedades, de las medias verdades, de las mentiras que circulan por allí. Tema que nos convoca hoy y de entrada voy a saludar a los colegas y a plantearles las primeras inquietudes. Inicialmente saludo a Lucía Solís, editora de Género de La República en Perú, periodista feminista. Lucía, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Yolanda? ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes. Quiero agradecer primero la invitación. Para mí es un honor ser parte del Festival Gabo y hablando de un tema tan importante como es la desinformación. Bueno, ya me presentaron, mi nombre es Lucía Solís, soy peruana, periodista feminista, editora de género. Y bueno, la primera, de hecho, en mi país, ¿no? Un país en donde hace poco tuvimos elecciones y en donde vivimos en carne propia, tanto lectores, lectoras y periodistas, la desinformación, ¿no? Entonces, por eso es tan importante. Muy bien, Lucía, muchísimas gracias. Saludo también a Juanita León, directora de La Silla Vacía en Colombia, uno de los portales de noticias más reconocidos, más reputados, de mayor prestigio. Juanita, un gusto compartir también contigo hoy en el marco del Festival Gabo. Hola Yolanda, y un placer y un honor estar aquí con estos panelistas y con toda la audiencia. En segunditos tendremos también a Tomás Martínez, que tuvo un pequeño lío de conexión, pero ya lo vamos a tener. Bueno, quiero con Juanita empezar esta discusión justamente, Juanita, hablando de cuál es el papel que tenemos los medios de comunicación y los periodistas, porque pareciera que buscar la verdad ha sido siempre nuestra tarea, confrontar, buscar las fuentes, etcétera y demás, pero es que ahora, además de buscar la verdad, nos toca decir esto es mentira. Y nos toca estar haciendo permanentemente como ese chequeo de información para no solamente hacer bien nuestro trabajo, sino tratar de que las audiencias no tengan tanta información o desinformación que camina por allí. Se nos duplicó un poco el trabajo, cambia el trabajo. ¿Cuál es el reto ahora? Es la pregunta que le quiero plantear pues a Juanita inicialmente, pero a Lucía también. Sí, Yolanda, yo creo que ese reto que tú planteas es una nueva función que en esta era digital tenemos los periodistas, que no es solamente contar lo que sabemos, no solamente es tratar de revelar la verdad de los hechos, sino también hacer una curaduría de la información que ya existe, qué es lo que es cierto, qué es relevante, qué no, porque así como antes los poderosos engañaban o trataban de ocultar información, hoy lo que tratan es de esconderla en un mar de desinformación. Entonces creo que esa labor de decir esto es falso, esto es verdadero, es una nueva función que tenemos los periodistas en la era digital, donde la sobreabundancia de información muchas veces lo que busca es desinformar más que informar. Uy, se te fue el audio, creo. Se había desconectado el audio. Ahí me escuchan, sí. Decía que es la paradoja, Juanita, en la que estamos metidos, que tenemos tal cantidad de información que hoy no sabemos exactamente qué es lo real y qué es lo no real. Y evidentemente hay muchos que tratan de ocultar la información en el mar de la desinformación. En Colombia hemos tenido muchos debates en torno a la desinformación. Uno de los debates más grandes fue obviamente pues el del plebiscito. Hoy tenemos un debate grande. Comentábamos fuera de micrófono con Lucía que tenemos a la Corte Constitucional debatiendo sobre el aborto. Muchos de los temas de género, y quiero aprovechar justamente que Lucía es editora de género,
han estado marcados por la desinformación precisamente, o sea, por tomar pedazos de verdad, meterlos en una mezcla explosiva y luego tratar de hacer ver que es otra cosa. Sobre eso quisiera preguntarle a Lucía, que tiene experiencia en cómo muchos de los debates de género que se deben dar de fondo y de manera clara y transparente terminan volviéndose opacos, Lucía. Bueno, en Colombia la experiencia referente a la ideología de género, por ejemplo, en el tema del plebiscito de paz, demostró el alcance que puede tener la desinformación y el impacto que puede tener además en resultados cruciales para la ciudadanía, como sucedió en el 2016, ¿no? Que a raíz de diferentes bulos alrededor de la ideología de género, difundidos y amplificados por autoridades políticas, por grupos antiderechos fundamentalistas, pues se terminó tergiversando la idea de la inclusión del enfoque de género en los acuerdos de paz, ¿no? Que netamente era una manera de hacer transversal los acuerdos de paz, comprender que el impacto del conflicto armado en Colombia en las mujeres había sido diferenciado, pero que por desinformación creció una ola de miedo, que además es lo que busca la desinformación, ¿no? Busca desestabilizar, y a raíz de eso, pues desencadenó en el triunfo del no, ¿no? Entonces, impacta de una forma, no simplemente son rumores que vayan en las redes sociales y que quedan ahí ya, no, hay un impacto verdadero. Tenemos también impacto de desinformación en lo que los medios transmiten, por ejemplo, ahora que mañana se va a empezar a debatir la despenalización del aborto en la Corte, ¿no? Colombiana. ¿Qué difunden los medios alrededor del aborto? Una autoridad o representante político puede decir lo que piense sobre el aborto, pero digamos que la responsabilidad de las y los periodistas es discernir esa información y presentar una información que sea lo más clara posible, ¿no? Si una autoridad, un representante habla y dice algún tipo de mito sobre el aborto que puede impactar una votación que se trata directamente de un tema de salud pública y afecta a la ciudadanía, tiene que haber responsabilidad de los y las periodistas. Y ahí también quiero mencionar el tema de la equidistancia, ¿no? De que no podemos los periodistas ser equidistantes en temas de desinformación, ni mucho menos neutrales cuando se trata de atacar los bulos, ¿no? Tenemos esta idea de que el periodismo tiene que ser objetivo, neutral, tiene que estar al medio, pero digamos que cuando se trata de discursos que no solo son mentiras, sino que pueden desencadenar en odio hacia cierto grupo de personas, pues es nuestra labor ser rigurosos, ser rigurosas y atacar la desinformación con más periodismo responsable. Bien, gracias, Lucía. Tenemos ya a Tomás Martínez, que es director de Malaspina Check desde Chile. Está conectado con nosotros y bueno, quisiera plantearle la misma inquietud a Tomás de cuál es el papel de los medios en este universo y en este mar de desinformación, de los periodistas, hasta dónde tenemos que llegar. Ustedes allá precisamente en Malaspina Check están haciendo un trabajo importante de chequeo de datos y entiendo, pero ya Tomás nos contará la historia, que el proyecto nace justamente en medio de un estallido social que lo tuvieron en Chile, como lo hemos tenido en Colombia, y allí también ha jugado muchísimo la desinformación, ¿no? Para poder acercarnos a qué es lo que está pasando en términos de las inquietudes de la protesta social y cuál es la realidad que se esconde detrás de ella y los múltiples matices que tiene. Entonces, Tomás, pues bienvenido. ¿Y qué papel tenemos en todo este escenario pero tan complejo? Hola, Yolanda, muchas gracias por la invitación a la Fundación Gabo. Primero, contextualizar un poco, como tú decías, el surgimiento de Malaspina es justamente en el estallido social de Chile en octubre del 2019. A raíz de ese fenómeno social estaba surgiendo mucha desinformación en ese tiempo en el país, y luego los temas de desinformación también fueron ampliándose hacia otras áreas como el coronavirus y el proceso de vacunación, y a partir del 2020, ya con el plebiscito de octubre acá en nuestro país, empieza a haber mucha mayor desinformación también a nivel de los procesos electorales que está viviendo el país. Con el plebiscito, como decía, de octubre del 2020 por una nueva constitución, luego las elecciones locales, municipales, de gobernadores, de constituyentes, y ahora este domingo estamos ya a pocos días con la elección presidencial. Y en ese sentido el rol tanto nuestro como de otros verificadores independientes y también de los medios más tradicionales que tienen sus propias unidades de fact-checking, creo que ha sido muy importante en el contexto local de Chile para poder tener información de calidad y que la gente no caiga en desinformaciones que puede incidir en decisiones
propias de ellos, en este caso electorales, como no ir a votar, por ejemplo, o cosas que puedan generar cierta confusión en la ciudadanía. Claro, estamos en un escenario y tocaba Tomás el tema de las elecciones, que es absolutamente crucial. Nosotros estamos en el escenario de elecciones en Colombia, son varios los países que tienen elecciones por delante. En Perú acaban de tener elecciones y allí el reto es grande, porque además pareciera que la desinformación, que ha sido parte fundamental de la política desde siempre, dijéramos, en la política se ha mentido siempre, pero ahora con las redes sociales y en tiempo real, pues una mentira se puede convertir en verdad en cuestión de segundos, o la sacada de contexto, en fin. ¿Cómo batallar contra la desinformación en una contienda electoral? ¿Cómo batallar contra la desinformación en un escenario de protesta social sin caer en un periodismo que toma partido o que termina descalificando? ¿Cómo hacer esta tarea? Le pregunto a Juanita y vamos a abordar un poquito el tema de cómo hacer nuestra tarea de ayudar a hacer la curaduría de lo que es verdad, de lo que no es verdad, de lo que se está publicando, hacer nuestro trabajo bien hecho con contexto y demás, pero con el riesgo de terminar siendo un periodismo, si se quiere, partidista o que toma partido en los distintos escenarios, Juanita. Sí, yo creo que en elecciones el tema de la desinformación se vuelve fundamental, Yolanda, porque, pues como me imagino que mis colegas se habrán dado cuenta en sus países, la desinformación es una industria, ¿no? O sea, hay un negocio montado detrás, los consultores muchas veces a las campañas les ofrecen consultoría en cómo fabricar noticias falsas para desacreditar a los contendores. Son noticias, nosotros que hacemos en La Silla Vacía, detector de mentiras, en campaña sobre todo, pero pues todo el tiempo, lo que nos damos cuenta es que son mentiras muy bien fabricadas, porque nunca son totalmente mentiras, ¿no? Son cosas engañosas, están muy bien hechas, entonces parecen ciertas. Entonces hay gente profesional detrás de eso. Entonces creo que en elecciones es súper clave hacerlo. Yo creo que nosotros, los que hacemos detectores de mentiras, deberíamos tratar de ir y perseguir un poco más la fuente de esas mentiras, o sea, porque muchos nos limitamos a decir esto es falso, esto es engañoso, pero como que no hacemos una reportería en profundidad de ir a la fuente de la desinformación, desenmascarar, digamos, también como el negocio y la estrategia. Que yo creo que eso es algo que, pues, por lo menos a La Silla Vacía le ha faltado, y yo creo que en general a los medios, porque eso es muy difícil, pero cada vez más los algoritmos de inteligencia artificial y eso te permiten ir un poco más lejos, y pues por lo menos nosotros en estas elecciones vamos a tratar de hacer eso. Ahora, lo que tú dices de tomar partido, pues claro, yo creo que un requisito básico de un cubrimiento político bueno, pues es no tomar partido, es poder ser justo con los candidatos, es poderlos cubrir, digamos, con el mismo rasero a todos los candidatos, no solamente en el tema de desinformación, sino en todo. En el tema de desinformación es particularmente difícil porque no todos los candidatos son igual de mentirosos, ¿sí? O sea, no todos los candidatos utilizan estrategias de desinformación, y en esa medida, claro, puede parecer como sesgado que tú detectes más mentiras de un candidato que de otro, pero es que si hay uno más mentiroso que otro, pues se lo merece, ¿no? Entonces yo creo que ahí el equilibrio no puede ser en términos como cuantitativos, sino en que apliques el mismo rasero y no solo que detectes las mentiras de unos y no de los otros, si las dicen. Lo que pasa es que muchas veces no las dicen en la misma proporción. Claro, y me parece que Juanita introduce un elemento importante, que es, no se trata solamente de cosas que circulan, que alguien puso en Twitter o en las redes, sino que hay una industria detrás, que hay alguien que produce esa información y que de pronto no hemos llegado hasta el fondo de quién está moviendo esa información falsa. Y bueno, frente a las elecciones, me parece que sería interesante que Lucía nos contara cómo vivieron la experiencia de un proceso electoral muy interesante en Perú y qué reflexiones están haciendo sobre cómo lo hicieron y los resultados que tuvieron, que nos parece interesante, porque recordemos que en Estados Unidos los colegas hacían muchas reflexiones después de la elección de Donald Trump y el cubrimiento que se había hecho desde los medios y las tareas que se hicieron o que no se hicieron, en fin, todo esto que es parte del debate que tenemos hoy en un escenario en donde hay muchos fundamentalismos que están batallando contra la democracia y hay muchos autoritarismos que están batallando contra los derechos, contra la libertad de información, el papel que tenemos los medios allí, el debate que dieron en Perú, Lucía. Bueno, en Perú hubo para mí fueron una de las elecciones más conflictivas, tampoco es que he vivido tantas, pero en términos periodísticos, en términos de desinformación, hubo momentos muy, muy agresivos, de mucha violencia, de mucho conflicto originado a partir de la desinformación que se dio
yo diría pre, durante y post elecciones, ¿no? Desde antes de la primera vuelta, porque tuvimos segunda vuelta también, en medio de la campaña política para la segunda vuelta y después incluso de la segunda vuelta, porque habían grupos bastante poderosos que no aceptaban los resultados que terminaron pues saliendo y que utilizaban como herramienta la desinformación para deslegitimar un gobierno elegido democráticamente, ¿no? Entonces hablamos de que hubo desinformación no solamente en redes sociales, que digamos que es lo que pues nos trae aquí y además que es lo que más pues es más visible, pero hubo también desinformación de los grandes grupos de medios, ¿no? Que lo que comentaba además Juanita hace un momento, hablamos de que no había una cobertura equitativa, ¿no? Hablamos de que en plena campaña no se cubría los eventos o mítines de un candidato de izquierda y sí se cubría mítines de otro candidato. Post elecciones hablamos de que había muchos grupos ya directamente con discursos antiderechos, con discursos directamente fascistas, que se encargaban de hacer marchas de odio que no eran masivas, pero que los grandes medios y que también las redes sociales y que grupos fundamentalistas los presentaban como tales, donde no solamente se decían cosas falsas, ¿no? El fantasma del comunismo siempre presente en Latinoamérica, ¿no? El de señalamiento del comunismo, sino donde además se violentaban a excongresistas, a exautoridades, a expresidentes, con violencia física y la verdad que pues evidenció las carencias del periodismo, fue visible el desequilibrio, ¿no? Nunca había sido tan tangible, tan visible como sucedió en la campaña, durante todo el proceso de campaña, ¿no? Tanto de los primeros candidatos, que teníamos muchísimos, hasta cuando quedaron solo 2, la desinformación estuvo presente. Y para responder tu última pregunta, lo que evidenció fue que hubiera, si es por sacar algo bueno, muchísimo más ojo en lo que publican los medios, ¿no? Muchísima más fiscalización por parte de las lectoras, los lectores, los usuarios, usuarias en redes sociales, ¿no? Y que además se desarrollaran muchas más alianzas de fact-checking entre los mismos medios tradicionales y también de medios nativos digitales, ¿no? Entonces, se da muchísima más atención, se forma mucho más a los periodistas los y las periodistas en saber cómo discernir verdad de mentira, en identificar cuáles son no solamente mentiras, sino mentira y además discursos de odio que están totalmente retroalimentados, ¿no? Entonces, pienso que si fue algo malo que sucedió, fue evidenciar el nivel de periodismo que se tenían desde muchísimos fuertes, ¿no? Que eran tanto las redes sociales como los grandes medios, pero que también, si algo bueno por rescatar, fue que abrió mucho los ojos a periodistas también, a comunicadores también, pero a los propios lectores y usuarios que se dieron cuenta que pues necesitábamos mucha más fiscalización, incluso el periodismo, ¿no? Que se supone que somos los fiscalizadores, necesitamos que nos fiscalicen a nosotros también. Sí, ¿quién nos ronda? Y en últimas hay quienes dicen, bueno, las audiencias, pero también que están allí, que están pendientes de lo que decimos y de lo que no decimos, porque todo el tiempo se están quejando. Pero quisiera preguntarle a Tomás, que justamente están en proceso electoral, vienen de un estallido social, lo tuvimos en Colombia también, ese papel de los medios y ese cómo hacer periodismo, porque hay algunos colegas que plantean que en este escenario en el que se está dando una crisis tan grande de representatividad de democracia, en donde los fundamentalismos son los que más rápido han entendido cuál es el poder de estos nuevos medios de comunicación y de las redes sociales, en que los antiderechos que están yendo como hacia atrás, porque uno dijera veníamos como de la oscuridad hacia la luz, de la esclavitud hacia la libertad, de la discriminación hacia la equidad y demás, y de repente hay pensamientos desde distintos sectores que están tratando de echar para atrás y de recortar derechos y que han entendido muy bien cómo se mueve la dinámica de la desinformación. ¿Cuál es nuestro papel allí, Tomás? ¿Cómo lo han vivido desde Chile, que ha tenido unos retos impresionantes en los últimos años? Yo creo que en los últimos tiempos, meses, un poco 2 años más o menos, han estado surgiendo con fuerza acá en Chile diversos medios independientes, y eso es muy importante para el ecosistema de medios locales, que como decías tú, haya distintas miradas, se integren distintas visiones en los diferentes medios que van surgiendo, y que también vayan ocupando un poco un rol más importante, que tengan más influencia, que puedan, digamos, formar sus comunidades en distintas comunidades para responder a los distintos nichos que hay de demanda por información. En ese sentido, nosotros nos especializamos, como ya saben, en fact-checking, pero hay otros
medios que, por ejemplo, se han especializado directo en la Convención Constitucional, que es el proceso constituyente que nosotros estamos viviendo hoy día en Chile para una nueva constitución. Nosotros, por ejemplo, ahí desarrollamos un proyecto especial que se llama Lupa Constitucional, donde hacemos fact-checking a las desinformaciones que van surgiendo en el proceso constituyente. Y así, como les decía, en el fondo van surgiendo distintos medios que van copando o respondiendo a las demandas por información de la ciudadanía. Claro, ese fenómeno lo estamos viviendo también en Colombia, Juanita. Muchos medios de comunicación aprovechándose de las plataformas digitales, de las posibilidades que hay hoy en esas plataformas digitales. Muchos medios nacidos, por ejemplo, de sectores académicos, de universidades o de periodistas que hacen emprendimientos, han venido naciendo. Y obviamente que la silla vacía que lleva muchos años y que es definitivamente decana de periodismo digital en Colombia, pues ¿cómo ve este fenómeno, Juanita? ¿Cómo vemos que hay unos medios, unos grandes medios que siguen perteneciendo a conglomerados, obviamente económicos, con todo lo que eso implica, de bueno y de malo, digo, y otros medios que tratan de sobrevivir allí, de tener una voz, de plantear una mirada distinta? Ayer la colega María Teresa Ronderos, colega colombiana que recibió el premio Vida y Obra, el premio Simón Bolívar, que es uno de los premios más destacados en Colombia, decía que estamos viendo como un viejo periodismo que puede estar muriendo, que no muere del todo, y un nuevo periodismo que están haciendo y que no tiene que ver con la plataforma directamente. No es redes sociales versus periodismos tradicionales, sino algo distinto. No sé, Juanita, sobre este escenario que se está viendo de unos medios diferentes, de una manera distinta de hacer periodismo, si estamos cambiando y si es obligatorio transformarnos. O sea, yo creo que el ecosistema mediático en Colombia, como en el resto del mundo, está cambiando de manera acelerada con el surgimiento de todo un ecosistema digital de medios que me parece que no por el hecho de no tener plata o no por el hecho de ser digitales son necesariamente independientes, porque hay muchos medios digitales pues que no son independientes y que surgen también alrededor de unas propuestas políticas claras, con unos apoyos de candidatos políticos específicos. Entonces no me parece que por el hecho de ser digitales y nuevos son necesariamente independientes, pero sí hay una gran diversidad de medios que no existía, por lo menos cuando surgió la silla vacía, que era, ¿no?, todos medios del establecimiento y del otro lado no había nada, ¿no? Entonces ahora, por lo menos en Colombia, hay un ecosistema digital que es muy de izquierda, ¿no? Porque hubo una segunda fase y es que surgieron unos medios digitales muy de derecha, asociados al uribismo en Colombia, pero en los últimos años han surgido todo un ecosistema digital muy militante de izquierda también, y han surgido otros medios que están dedicados al periodismo investigativo y de largo aliento que tampoco existían antes. Entonces, yo creo que sí es muy interesante que ahora hay una oferta muy variada, muy disímil, con calidades totalmente diferentes. Y lo que yo sí creo, digamos, como un común denominador es que los nuevos medios que surgen son mucho más militantes que los medios tradicionales y que incluso como un medio, digamos, ya más veterano como la silla vacía en el ecosistema digital, ¿no? Por ejemplo, a raíz del estallido social en Colombia surgieron una cantidad de medios de la primera línea, o sea, medios que se pararon con la primera línea de manifestantes a cubrir los abusos de la policía sin ninguna pretensión ni de objetividad ni de equilibrio, sino deliberadamente con un activismo desde la protesta social. Y eso me parece que es un fenómeno súper interesante que de alguna manera cuestiona una cantidad de definiciones que nosotros tenemos como de un ideal de periodismo, ¿no? De distancia frente a la fuente, de no estar un embebido, digamos, en lo que cubre. Y yo creo que todas esas nociones comienzan a cuestionar el periodismo más tradicional, digamos, como con unos valores más tradicionales, que es el que tú has hecho, Yolanda, o el que yo he hecho siempre, y que la misma audiencia comienza a decir, bueno, ¿desde dónde estás tú cubriendo? O sea, estás cubriendo desde una posición de autoridad, estás cubriendo como parte de la audiencia, y creo que eso enfrenta al periodismo a una cantidad de dilemas muy interesantes que nos obligan como a replantearnos, bueno, realmente qué es el periodismo hoy en día y hacia dónde vamos. ¿Hacia dónde vamos? Sí, en el caso, por ejemplo, del paro, Juanita, y brevemente lo comparto con los colegas,
para mí fue muy, muy revelador el notar que los medios de comunicación, que tradicionalmente pues tenemos un listado de fuentes para cubrir las cosas. Cuando hay protesta social, pues tenemos el gobierno que responde a la protesta social. En Colombia, unas organizaciones sociales, llámense sindicatos, asociaciones, que en Colombia estaban reunidas en el comité de paro. Normalmente tramitamos la información a través de unas fuentes establecidos. Al final, todas institucionales del Estado o de la sociedad civil, etcétera, pero fuentes institucionales, los sindicatos, las organizaciones y demás. Y resulta que la información no estaba caminando por ahí. O sea, resulta que la información no estaba caminando por ese escenario y había un montón de cosas que estaban pasando en el paro que no las sabía el comité de paro y que por supuesto el gobierno tampoco, que tampoco estaba interesado en que se conocieran muchas cosas. Estaba por otras partes y nos toca mirar a los periodistas de otra manera y para mí eso fue como generar muchos interrogantes, como dice Juanita, el no acabar de entender qué está pasando. Y me quedo con esto que ha señalado Juanita de periodismo militante para preguntarle a Lucía y a Tomás sobre eso, sobre... Estamos en un escenario de mucho movimiento, en donde hay periodismo que toma partido deliberadamente, en donde hay periodismo que dice hay que seguir manteniendo la distancia, en donde hay pésimo periodismo, en donde hay desinformación deliberada. Es decir, estamos en un escenario de mucha, mucha confusión. ¿Y cuáles serían las reflexiones que hasta el momento podemos hacer sobre cómo nos paramos frente a este escenario? Es decir, ¿cuál sería el deber ser? O simplemente vamos mirando cómo va todo y tratamos de hacerlo lo mejor. No sé, Lucía. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Juanita cuando habla de que cada vez surge más periodismo militante. Yo no lo veo como algo malo igual. Pese a las críticas que se puede recibir por parte de periodistas y medios mucho más tradicionales, ¿no? Que se habla, que aún hablan de objetividad y neutralidad. Yo pienso que el periodismo que cada vez está tomando más espacio y espacios, es el periodismo que no que toma partido, sino que reconoce desde qué punto informa, ¿no? Entonces, es imposible decir que un periodista, que una periodista, pues informa de la nada, porque nadie viene de la nada, todos informamos desde una posición, y creo que un periodismo transparente y responsable reconoce la posición de donde viene y desde ahí informa con las diferencias con las distancias o acercamientos que pueda tener con un hecho, ¿no? Me parece que la objetividad en el periodismo, pues nos la han enseñado, pero que sigue siendo una quimera, y lo que deberíamos tener como punto o como eje debería ser la rigurosidad, la transparencia, la seriedad y por supuesto la veracidad, que no se pierde cuando se toma, digamos, de alguna manera postura, ¿no? En el caso del periodismo que yo hago, que trato de implementar en mi medio, es un periodismo feminista, un periodismo que toma postura no solo desde un lugar, digamos, activista, sino responsable y por los derechos humanos y los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, me parece que eso no quita rigurosidad, sino que más bien aporta al periodismo más tradicional, porque siempre se ha hecho periodismo desde una sola mirada, que es la mirada hegemónica de, pues, quizás suena cliché, pero de los hombres blancos heterosexuales con poder, y ese es el periodismo que hemos conocido siempre como periodismo objetivo, y ahora un periodismo feminista es el que plantea, pues, aportar la mirada de las que siempre fuimos olvidados y olvidadas, ¿no? Entonces me parece que lo que hay que hacer ahora para, pues, seguir marcando pauta como periodistas, es analizar de dónde viene la información, analizar el discurso, que es algo que antes simplemente, pues, se rebotaba y ya está, ¿no? Hacer seguimiento, seguir fortaleciendo las unidades de fact-checking o los medios, las alianzas que puedan hacerse de fact-checking, formar a los periodistas y las periodistas en discernir mensajes, pues, de desinformación o de odio directamente, ¿no? Sí, Lucía, de acuerdo con que la objetividad no existe. Evidentemente que es algo que se ha vendido mucho y que la verdad, desde el momento mismo en que tomamos la decisión de qué cubrir, qué no cubrir, cómo informar, cómo titular, pues claro. Juanita, ¿alguna cosa? Sí, no, yo entiendo que como cualquier ideal, pues no hay como una objetividad 100%, pero es muy diferente estar cubriendo una marcha cuando tú estás cubriéndolo como un activista, digamos, detrás del frente de bloqueo en función, digamos, de defender esa agenda, que cuando tú estás afuera de eso y estás cubriendo, bueno, los activistas los que están bloqueando están haciendo esto, la policía está haciendo esto. O sea, creo que sí hay una diferencia en términos de la militancia y de la objetividad, aunque uno puede decir, no existe una objetividad completa, pero
pero eso es mucho más objetivo, digamos, que cuando lo cubres como militante. Sí, yo en ese punto, Juanita, tal vez distingo un poco entre la línea editorial y el periodismo militante, es decir, que todos los medios tienen líneas editoriales que trazan unos ejes sobre los cuales se trabaja y desde esa postura se informa, pero hay unos que definitivamente pues toman postura frente a debates que hay y en ese sentido, pues Lucía dice transparencia, estoy de acuerdo con la transparencia, pero, y quisiera trasladarle la pregunta a Tomás, si el periodismo militante en escenarios, por ejemplo, electorales, ayuda a informar o ayuda a desinformar eventualmente. Es decir, si el periodismo militante es sano, por ejemplo, en los procesos políticos o en los procesos de protesta social, ¿qué tipo de periodismo es el que más conviene cuando partimos de que el periodismo es un servicio público? Es decir, ¿cómo cumplimos mejor nuestra labor, Tomás? Me parece que quizás puede ser un poco un arma de doble filo el tema del periodismo militante en época electoral. Pensando en que quizás ahí también se responde un poco a ciertos sesgos de algunos sectores. Entonces, obviamente, la comunidad de lectores o seguidores que tenga un medio específico, que tenga cierta tendencia política también específica, va a jugar, digamos, tal vez solo por un lado y otro medio de otra tendencia va a jugar solamente para su lado. Y en ese sentido, al menos desde la vereda del fact-checking, que es lo que hacemos nosotros, somos totalmente independientes, buscamos siempre la ecuanimidad y que finalmente sea la evidencia que arroja la investigación o el reporteo de un tema el que dé la conclusión y no el sesgo de la mirada del periodista que está investigando o reportando. En ese sentido, y tenemos bien candente el tema de los debates presidenciales en nuestro país. De hecho, anteayer en la noche fue el último debate televisado previo a la elección. Nosotros chequeamos a todos los candidatos de todos los sectores políticos, pero siempre eso genera cierta animadversión en uno u otro sector. Es decir, si chequeamos al candidato A y decimos que él planteó algo falso o impreciso, por ejemplo, los seguidores de ese candidato A nos van a cuestionar, y si es con el candidato B o C va a pasar lo mismo. Entonces, siempre ahí se genera un poco cierto disgusto y no todos van a quedar contentos, pero como digo, lo importante, y esto lo remarco, es que sea la evidencia del reporteo y la investigación que estemos llevando la que defina las conclusiones y no nosotros con alguna tendencia muy marcada hacia uno o hacia otro lado. Apegarnos a los hechos, obviamente con las técnicas del buen periodismo. Juanita, hemos hablado de la hojarasca, de la desinformación, que es el tema que nos convoca, y de cómo se está haciendo trabajo, lo está haciendo Tomás desde Chile, lo está haciendo La Silla Vacía también, que tiene su detector de mentiras, que es excelente y que ayuda mucho a discernir qué es lo que es cierto y qué es lo que no es cierto. Más allá de este chequeo de datos, que es muy importante y que ya forma parte del trabajo que tenemos los periodistas, siempre yo tengo una preocupación por el contexto, en el escenario en que estamos viviendo hoy de la desinformación, porque buena parte de la desinformación viene de coger pedacitos de verdad sacados de contexto, metidos por allí y por acá, y no sé si nos corresponde justamente a los periodistas hacer un esfuerzo mayor por dar un poco la mirada más amplia de todo lo que está pasando, ¿no? Es decir, el trozo de video que circula, el pedacito de la frase que circula, porque buena parte de la desinformación, tú lo decías, Juanita, está muy bien armada, es porque parte muchas veces de un pedazo de verdad, ¿no? Sí, yo creo que Yolanda, que no lo hemos mencionado, pero yo creo que es clave, es que la desinformación se da también en un contexto de polarización. Digamos, si tú ves, casi nunca hay desinformación sobre, no sé, el sistema de transporte o sobre, o sea, la desinformación se da alrededor de temas que polarizan, ¿no? Entonces, temas de género que polarizan, temas como el plebiscito de la paz y temas políticos, ¿no? Y los candidatos que tienen un interés mayor en polarizar a la sociedad apelan más a la desinformación que los otros. ¿Dónde encuentras como esos clivajes emocionales para ampliarlos? Entonces creo que ahí lo que tú dices del contexto termina siendo clave, porque cuando tú haces un está buscando la desinformación, no está buscando como alimentar la polarización, sino que está buscando es pues mejorar la comprensión y no tanto la indignación, pues es más fácil como contextualizar, no usar pedacitos, pero como las redes y el modelo de negocios de varios medios vive de la polarización,
Entonces es clave escoger el pedacito que polariza, ¿no? Porque eso es como lo que más genera emociones, y que genera emociones genera votos, genera clics. Entonces yo creo que en este caso el modelo de negocios de ciertos medios y el modelo, digamos, de político para ganar votos de ciertos candidatos se alinea muy bien también con el ecosistema de redes, que es un ecosistema particularmente emocional. Es totalmente emocional y justamente por eso es que el pensamiento fundamentalista o el pensamiento autoritario o el pensamiento que genera mensajes de odio y demás, pues tiene mucha mayor capacidad de moverse porque se mueve en la emocionalidad precisamente. Y de ahí la importancia, insisto yo, en ver cómo los periodistas hacemos nuestro trabajo saliéndonos de allí. Mejor dicho, ¿se puede hacer el trabajo saliéndonos de allí? Es la pregunta, se la quiero plantear inicialmente a Tomás por el trabajo que están haciendo allí en el chequeo de datos. Es decir, nos podemos salir de la emocionalidad, que es lo que hoy mueve los clics y por lo tanto mueve el negocio. Podemos hacer de otra manera y puede ser eso rentable desde el punto de vista de visibilidad, de tener audiencia, pero además de tener rentabilidad, de sobrevivir, porque ese es el otro punto, ¿no? Sí, en nuestro caso, bueno, nosotros el componente principal de nuestro trabajo que hacemos es el fact-checking, chequeo, verificación de datos, y eso finalmente es concluir la mayor cantidad de las veces en que algo es, por ejemplo, falso, impreciso o verdadero, pero también hacemos muchas notas explicativas sobre temas de contingencia, explicativas en el sentido de darle también un poco más de certezas a la gente ante las dudas que nosotros podemos identificar en redes sociales o ante lo que nos llega también. Y en ese sentido se deja un poco de lado la emocionalidad, como mencionaban ustedes, del tema de fact-checking, de decir esto es falso y me vuelve loco que digamos que sea falso porque ese candidato, por ejemplo, si estamos hablando en contexto electoral, miente siempre, o esto es verdadero y esto lo dijo mi candidato porque nunca miente, etcétera, etcétera. Entonces, por lo general, las desinformaciones lo que provocan siempre, como decían, es un choque de emoción muy fuerte. Cuando algo en el fondo no te deja indiferente y te llama mucho la atención, es muy incendiario, quizás muy rimbombante el titular de esa información, pero si uno lo lee con detención, finalmente el texto completo no tiene nada que ver con el título. Entonces, esas cosas un poco que te generan emociones fuertes como rabia, irritación o mucha felicidad, son las que van generando todo este tipo de emociones fuertes, y finalmente lo que ayuda también a que estas desinformaciones se viralicen con mucha mayor rapidez. Finalmente la mentira resulta lamentablemente mucho más atractiva que la verdad, y en ese sentido el esfuerzo que tenemos que hacer nosotros como chequeadores hay que redoblarlo para ganarle a la mentira finalmente. Sí, voy a comenzar a introducir preguntas de quienes nos acompañan a esta hora porque ya va caminando el tiempo y se la voy a plantear inicialmente a Lucía que tenía pues para el uso de la palabra. Pregunta Natalia Sánchez: creo que si bien hay muchos factores para que la desinformación aumente, uno de los factores que ayuda a fortalecer este fenómeno es la desconfianza en los medios. ¿Cómo restablecemos esa confianza? Y sí, estamos en un escenario de mucha desconfianza frente a los medios, sobre todo los medios tradicionales, y lo podemos hablar en esos términos, Lucía. Bueno, sí, en el caso peruano la desconfianza en los medios es muy, muy alta, y sobre todo a partir de las últimas elecciones, en la cobertura de las últimas elecciones y bueno, y como mencionabas en los medios tradicionales. ¿Cómo restablecer esa confianza por parte de los medios? Es haciendo un buen periodismo, ¿no? O sea, si nos están pues dando las señales, las propias audiencias de lo que estamos haciendo mal, pues digamos, no ceder, pero mejorar, ¿no? O sea, ajustar mucho más nuestros niveles de rigurosidad y también nuestros niveles de justicia, de una cobertura igualitaria, una cobertura veraz, en donde las personas a las que recurramos, pues, veamos de dónde vienen, cuáles son sus intereses. No es difícil hacerlo, se trata de búsquedas sencillas, de verificaciones muchas veces sencillas. Restablecer la confianza de los usuarios, usuarias, lectores, lectoras, es responsabilidad también de los medios, ¿no? Y bueno, es una responsabilidad compartida, pero por parte de los medios, pues sí que se debe mejorar, y por parte de las audiencias, informarse
independientemente, buscando canales, pues si los medios tradicionales pues no cumplen, buscando medios independientes, no solo de fact-checking, sino también que no utilicen el fact-checking, pero que tengan una demostrada capacidad de plasmar noticias verdaderas. Mantenernos en la senda del buen periodismo, diría yo, entendiendo que esto está cambiando y que nos reta todo el tiempo, pero hay cosas que son del periodismo tradicional que creo que ojalá permanezcan, ¿no? Es decir, confirmar antes de publicar, por ejemplo, contrastar fuentes, dar contexto. Esos pequeños elementos que son del periodismo y que hacen que mantengamos la confianza de las audiencias. Nos preguntan desde El Salvador, y le traslado la pregunta a Juanita, ¿qué se puede hacer cuando la desinformación proviene de gobiernos de tendencia autoritaria? Muchas preguntas hemos recibido en el consultorio ético de la Fundación Gabo sobre la preocupación de los colegas en escenarios de autoritarismo y en medio también de campañas electorales en donde hay candidatos que plantean pues ideas fundamentalistas o autoritarias. Juanita, ¿qué hacer cuando vienen directamente de un gobierno autoritario? ¿Qué hacemos con esa información? Sí, esa pregunta que haces me parece que es muy complicada porque es una pregunta que va más allá de la desinformación. Es cómo hacer periodismo en un estado autoritario totalitario, ¿no? Donde de alguna manera un presidente dictatorial o un presidente autoritario lo primero que trata de hacer es debilitar la credibilidad de los medios que lo cuestionan, ¿no? Entonces es como que el medio se vuelve el objeto de ataque de la fuente que tienes que cubrir. Entonces yo creo que eso lo vuelve muy difícil y me parece que lo que demuestran los estudios es que la gente no está dispuesta a creer. O sea, si el New York Times chequeaba una mentira de Trump, los seguidores de Trump usaban la verificación de la mentira como una confirmación de que Trump estaba en lo correcto, porque les parecía que el New York Times era, pues, todo lo que decía era falso. Entonces ahí se vuelve como una cosa muy, muy paradójica, porque tú crees que realmente estás ayudando a que la gente no crea las mentiras, pero pues es que hay mucha gente que quiere creer las mentiras y el populismo pues está basado también en mover unas emociones y en que más o menos cualquier cosa creas. Entonces yo creo que lo clave es hacer este ejercicio antes de que uno elija a un autoritario, porque una vez que ya está en el poder con todo su aparato de propaganda, me parece que verificar esas mentiras es muy difícil, es peligroso y el esfuerzo nunca es proporcional al resultado. Entonces, sí, yo creo que sobre todo pues lo que está pasando en El Salvador me parece que es casi como un anticipo de lo que va a pasar en muchos otros países y es muy grave porque es una estrategia de alguien que maneja el autoritarismo pero con un gran manejo de redes, con un gran manejo emocional, que hace que el periodismo comience a estar en una situación no solo muy peligrosa, sino muy difícil. Es que justamente es un papel muy grande el que tiene el periodismo hoy en día porque estamos viviendo en una crisis también de la democracia muy profunda, muy fuerte, en donde esas ideas autoritarias pues están proliferando en muchos países, pues hay que ver El Salvador, hay que ver Nicaragua, hay que ver lo que está pasando en otros países, en Europa y demás. Y el pensamiento fundamentalista pues normalmente, no sé si tal vez era lo que decía Juanita, no es que quiera informarse para conocer la verdad, sino de alguna manera quiere que alguien le confirme sus sospechas. Y entonces tienen la lectura siempre del fundamentalista, es decir, el fundamentalista no admite debate aquello que piensa, simplemente es lo que piensa y eso es porque alguien empezó por él, alguien tomó las decisiones, alguien pensó y alguien le dice que es verdad y que es mentira. El pensamiento crítico es lo que necesitaríamos obviamente en las audiencias y es el que de repente la manera como hoy nos estamos informando y toda esta desinformación no ayuda a mover. Le traslado a Tomás una pregunta, ¿algo Juanita? No sé, pensé que levantabas la mano. Sí, no, es que quería agregar otro matiz a esta discusión que me parece que es muy interesante y es que siento que como parte de nuestra formación como periodistas siempre es detectar lo que no funciona, ¿no? O sea, por lo menos en La Silla Vacía nunca hemos hecho una historia sobre cómo la pobreza se redujo a la mitad, ¿no? Sino que uno piensa que uno está ayudando a la sociedad como señalando todo lo que no funciona. Y creo que paradójicamente esto termina alimentando como esos discursos de hecatombe que utilizan los populistas para amplificar el miedo de la gente que hace que sea después mucho más fácil venderles cualquier idea, ¿no? Y es que nosotros mismos tenemos como una fijación en todo lo que no funciona, que crea también o contribuye a un caldo de cultivo de desconfianza
y de casi que no reconocer nada chévere hasta que llega uno a una dictadura y dice, bueno, éramos felices y no lo sabíamos. Éramos felices y no lo sabíamos. Una pregunta de Esteban Ríos Sánchez desde Medellín, Colombia. Y hace una pregunta muy particular, ¿cómo llegan los adultos a medios independientes en lo digital? Porque los medios tradicionales tomaron mayor fuerza para muchos. Esto tiene que ver también con un asunto de edad y de la manera como nos estamos relacionando con la información. Los millennials, los que tienen 30, los que tienen 40, los que pasamos de 50 y demás. También hay un asunto de alguna manera generacional, pues deduzco de la pregunta de Esteban que plantea cómo hacen los adultos para llegar a los medios digitales. No sé, Tomás, si tienes de pronto, ¿se te ocurre alguna idea o Lucía o Juanita? Sí, o sea, yo creo que en el fondo las distintas plataformas de redes sociales que hay disponibles, hay que ir tratando de entenderlas un poco, a qué público, a qué audiencia llega cada una de ellas. Por ejemplo, no va a ser lo mismo seguramente si uno apuesta por Facebook, si apuesta, por ejemplo, por TikTok. Son plataformas distintas, tipos de información distintas, formatos diferentes. Entonces hay que tratar de identificar bien, en el fondo, en este caso, por dónde se informan más los adultos. Si es, por ejemplo, por medios más tradicionales como la televisión, la radio, por ejemplo, o sistemas de mensajería instantánea, tratar de poder identificar bien por dónde se informan ellos para llegar en este caso a los adultos. En el caso de los jóvenes quizás está más claro que son por las redes sociales más novedosas, las que van saliendo día a día, como no sé, Instagram o TikTok, pero hay que ir viendo en el fondo cómo llegar a diferentes audiencias, tratar de coparlas, ojalá todas, darles los formatos que ellos les parezcan más amigables de digerir, en el fondo, de leer o de mirar. Sí, porque definitivamente las formas, dijéramos que establecen una novedad y los más jóvenes definitivamente no se están informando en los medios tradicionales, pero igual también hay quienes dicen se puede hacer buen periodismo, no importa el formato, desde TikTok, Instagram o lo que sea, en un video de 1 minuto o en uno de media hora, pero se puede hacer en buen periodismo. Y quisiera preguntar también, empiezo con Lucía, el papel de las audiencias en este escenario, el papel de las audiencias para combatir la desinformación y el papel de otros sectores, yo insisto, como la academia, por ejemplo, como los anunciantes, por ejemplo. ¿Cuál es el papel de los anunciantes en los procesos de desinformación? Es decir, ¿es un asunto solo de los medios? Miren los periodistas a ver cómo ayudan a que no nos desinformemos, que ese es su trabajo, o esta es una tarea que tenemos un poquito más amplia en su conjunto toda la sociedad. Lucía, ¿tú qué opinas? Yo pienso que algo que tiene tanto impacto como la desinformación, que pues es lo que nos trae aquí, y si fuese un tema pues pasajero y superficial, yo pienso que no debatiríamos alrededor de ello. Muchas veces es una gran maquinaria, ¿no? Que no solo forma la desinformación, sino que también se encarga de difundirla, de financiarla. Existen muchas, sino empresas, grupos interesados en que se difunda la desinformación, perdón. Preguntarnos cuáles son los intereses, ¿no? Preguntarnos qué hay detrás de los hechos que se narran, y de ahí también entra el papel de las mismas audiencias, ¿no? También hacer un llamado a las mismas audiencias de no solo identificar, como mencionaba Tomás, los canales que utilizan cada audiencia, sino también la forma en la que leen los hechos, ¿no? Muchas veces las audiencias quizás más jóvenes, que es con quienes me identifico, no necesariamente, y regreso a lo digital, pues entran a leer una nota completa. Muchas veces se informan leyendo un titular y una pequeña descripción, ¿no? Entonces, pues es muy fácil atacar y sacar conclusiones con tan poca información. Eso también pienso que es responsabilidad de los periodistas, pero hacer un llamado también a las propias audiencias a que si bien como periodistas tenemos la responsabilidad de ser veraces desde los titulares y las descripciones breves que podamos dar, también a ir más allá, a preguntarse las razones, los orígenes, las causas, el impacto, teniendo una experiencia completa, ¿no? Y no quedándose solamente en una frase o en un hecho, y ya está, ¿no? Que además es, como mencionaban antes, como nace la desinformación, ¿no? Muchas veces no todo es mentira, hay pedazos de verdad, pero qué pedazos estamos eligiendo dar también, ¿no? Entonces pienso que
no solamente son muchos factores los que generan la desinformación, sino que hay muchos intereses alrededor, muchos grupos metidos y pues es tarea también de las propias audiencias identificarlos a través de un compromiso mayor con la misma información, ¿no? Juanita, ¿será una utopía eso de educar a las audiencias, de que la audiencia entienda que es parte de la cadena de la buena información o de la desinformación? Porque yo recuerdo, por ejemplo, un video que circuló aquí en Colombia de una violación de una niña y la gente la compartía, cosa atroz, y le decía, miren este horror, miren qué es este horror, miren, y compartía el video de la niña violada, con lo cual uno decía estaba vulnerando nuevamente los derechos de esa niña que violaron porque la convirtieron en viral. Pero el que lo compartía sentía que el perverso y el malvado era el violador, pero no quien estaba compartiendo el video de la niña violada. No sé si será una utopía eso de educar a las audiencias y de que los anunciantes se pregunten en dónde están o qué tipo de periodismo están ayudando a construir y qué tipo de información están ayudando a construir cuando solamente buscan clics y no se preguntan cómo llegan los clics. No lo sé. No sé si es ingenuo de mi parte abrir esta reflexión, pero creo que el problema de la desinformación no es solamente nuestro, de los periodistas. Juanita, ¿tú qué piensas? No, yo sí creo que los anunciantes son cada vez más conscientes de que el consumo de la gente cada vez es más consciente, ¿no? Y entonces se cuidan más de qué patrocinan, a quién apoyan, no solamente en medios, sino en productos, o sea, porque me parece que sobre todo las generaciones más jóvenes cada vez se preocupan más por saber, bueno, si voy a ir a este restaurante ¿a quién financia? ¿No? Este restaurante consume productos de estos campesinos o compra cosas con químicos. O sea, yo creo que ese consumo consciente sí comienza a educar mucho más a los anunciantes y que los anunciantes cada vez menos quieren asociar su marca a productos, digamos, o a medios, por ejemplo, que polarizan. Eso me parece que es clarísimo. Ahora, yo creo que las audiencias también comienzan a entender un poco mejor cómo funcionan las redes sociales. O sea, creo que, por ejemplo, todo este debate alrededor de Facebook comienza, y las películas que han salido, comienzan a generar en la gente una conciencia como, pucha, es que realmente esto tiene más riesgos de los que yo era consciente. ¿Sí? O sea, el hecho de yo compartir mi información tiene unas repercusiones más grandes. Entonces, creo que este debate hasta ahora comienza, por lo menos en países como Colombia, y que cada vez la gente tiene un poco más de conciencia sobre eso. Lo que pasa es que las pasiones políticas sí creo que son difíciles de educar, y yo creo que los miedos que tenemos todos son más difíciles de controlar, son cada vez más fáciles de explotar, y creo que es ahí donde se inserta la desinformación, y que quizás, que era algo que yo quería decir antes, Yolanda, quizás parte del periodismo no debe estar tan centrado solamente en detectar las mentiras, sino en tratar de entender los miedos y a deconstruirlos o a confirmarlos, ¿sí? Pero como tratar de hacer una reportería de las emociones de una manera más sistemática y profunda, creo que ayudaría mucho también como a limpiar el ambiente en el cual se mueve la desinformación. Yo creo que la desinformación en un ambiente donde no hay tanto miedo es más difícil que pegue. Sí, sí, total. El miedo es una de las emociones más fuertes sobre las cuales cabalga buena parte de la desinformación. El miedo a lo que viene, el miedo a aquel, el miedo a este, miedo a lo que sea. Yo diría que miedo y el odio, ¿no? Y la negación del otro, que es muy importante también eso. El que piensa como yo y lo demás no tiene derecho a existir, más o menos, porque es eso. No tiene derecho a existir. Le pregunto a Tomás sobre este papel de las audiencias y si tienen debate sobre este tema en Chile, ¿cuál es el papel de las audiencias, de la academia, de los anunciantes, de otros sectores de la sociedad? Porque el asunto de la desinformación, pues al final es un asunto que está de alguna manera poniendo en riesgo los procesos democráticos, por ejemplo, o poniendo en riesgo los derechos que se han adquirido por parte de los ciudadanos. La desinformación no es solamente un problema de desinformación, sino, dijéramos, el escenario propicio que genera, por ejemplo, para ese pensamiento fundamentalista o ese pensamiento autoritario, etcétera. Tomás. Sí, me huelgo también un poco de la pregunta anterior que mencionaba Yolanda acerca de cómo educar. En el caso nuestro que hacemos fact-checking, también hemos elaborado piezas gráficas, audiovisuales y notas también escritas en nuestro sitio web, tratando de un poco enseñarle a la gente a cómo, por ejemplo, diferenciar entre algo que es verdadero o falso, o en qué fijarse para identificar una desinformación. Y a raíz de eso también nos llegan muchas solicitudes a nuestra línea de WhatsApp,
preguntando, solicitando chequeos, preguntando si esto es falso, esto es verdadero, esto se está viralizando, está muy fuerte está el tema, y en ese sentido tratamos de tener como una relación bien estrecha con nuestra comunidad de seguidores a través de los distintos formatos a los que llegamos a ellos, como esta línea de WhatsApp que les decía, o el newsletter, que ahí quizás en esas dos plataformas está la audiencia a lo mejor más fiel y la que está más metiéndose un poco todos los días al sitio a buscar desinformaciones, a ver qué cosas están falsas y aprender también un poco más con todas estas herramientas que nosotros también hemos aprendido y poder compartirlas con la gente que nos lee y nos sigue para que ellos también las tengan a su disposición y puedan utilizarlas de la mejor forma y también seguir compartiéndolas para que no caigan en desinformaciones. Pues bien, vamos llegando ya unos minuticos a la hora que nos habían dado de límite, 2 de la tarde, son las 2:05 ya, de modo que quiero pues agradecer a los colegas que nos han acompañado a esta charla. Le voy a dar la palabra a cada uno por si quieren agregar algo de algún tema que no hayamos tocado al despedir sobre este tema de la desinformación y el papel que tenemos los periodistas. Lucía, muchísimas gracias por participar en este escenario, en esta conversación de colegas sobre el papel que tenemos en la desinformación. Gracias, Lucía. No, muchas gracias a ustedes, ha sido bastante interesante y solo agregar en la línea de lo que estaba hablando, lo que estaba mencionando Tomás hace un momento y también sobre tu pregunta sobre cómo educar, me parece que los medios sí podemos hacerlo y regreso al ejemplo que diste de este video viral sobre este abuso sexual que se difundió de una forma tan grotesca. Y me parece que los medios de comunicación sí que tenemos responsabilidad no solo en no difundir un contenido así, sino además en enseñar por qué está mal difundirlo en caso tú seas un usuario o usuaria de redes sociales. En el caso de la República, cuando sucede algo así, que por supuesto no difundimos ese video, sí preparamos artículos de análisis con opiniones de expertos y expertas sobre por qué no es correcto difundir un video de un abuso sexual. ¿Qué es la revictimización? ¿Qué hacer si tú eres víctima de un chantaje sexual o de una revictimización tal como el hacer viral un video de un abuso pues que pueda ser propio, ¿no? Entonces, o por ejemplo, en casos de feminicidios, de abusos sexuales, de casos de acoso, colocar al final de un artículo cuáles son las líneas de ayuda para recurrir. Entonces, me parece que también es responsabilidad del periodismo tomar un papel más activo y mucho más en estos tiempos, no solamente ser difusores de hechos ni de noticias, sino también tener ese rol social de ayudar a los usuarios y usuarias a poder no solo denunciar estos hechos, sino también a aprender y a tomar más conciencia de que los medios no solamente difundimos, sino que también creamos imaginarios sociales, los fortalecemos o ayudamos quizás a destruirlos, ¿no? Y muchas gracias. Gracias, Lucía, un gusto compartir contigo. Juanita, un gusto también compartir contigo. ¿Algo adicional para agregar? Gracias, Yolanda. No, de pronto pues aprovecho para responder la pregunta de Víctor Manuel Rodríguez que dice qué más hacer cuando identificas una noticia falsa o incorrecta y el medio ni rectifica ni corrige. Y yo creo que ahí, Víctor Manuel, pues la audiencia es un gran control a los medios. O sea, yo creo que la audiencia en la era digital se han vuelto como los editores y son los que señalan los sesgos, los que llaman la atención sobre lo que uno no dijo, sobre lo que se equivocó. Entonces yo creo que las redes sí son un contrapeso muy grande a los medios y que claro, muchas veces se utilizan mal, son unos espacios de linchamiento injusto también. Y hay bodegas y todo. Y hay bodegas, pero yo creo que en las redes es raro que alguien diga algo en contra de la silla vacía y que yo no me entere en las redes. Entonces creo que eso siempre es un buen contrapeso. Sí. O sea que la respuesta, si el medio no corrige, si el medio no precisa la información, pues tenemos a la audiencia allí, nos respira en la nuca todo el tiempo, ¿no? Tomás, mil gracias por participar. ¿Algo para agregar? Muchas gracias, Yolanda, y un placer haber compartido también con Lucía y Juanita. Gracias a la Fundación por la invitación. Y nada, una motivación, quizás un llamado a la gente que nos está escuchando a que sigan nuestros medios, a que los apoyen. Yo creo que todos los que estamos aquí hacemos un trabajo serio y esforzado para llegar a las audiencias y informarles con contenidos de calidad. Así que eso, muchas gracias y espero que nos veamos pronto en alguna otra oportunidad.
Ojalá sea así. Juanita León es la directora de La Silla Vacía en Colombia. Lucía Solís es editora de género de La República en Perú, periodista feminista. Tomás Martínez es director de Malaspina Check en Chile, periodista. Mi nombre es Yolanda Ruiz. Ha sido un gusto hablar con ustedes sobre desinformación y el gran reto que tenemos, no solamente los periodistas, sino la sociedad en su conjunto, en este escenario en donde tenemos toda la información al alcance de la mano y tenemos el gran reto de saber qué es verdad y qué es mentira. Muchísimas gracias al Festival Gabo por esta invitación y gracias a ustedes por estar ahí. Gracias. Chao. En 1995, Gabriel García Márquez creó en Cartagena la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Tras 25 años impulsando el periodismo independiente, ético, innovador y riguroso, ahora somos Fundación Gabo. Somos taller de periodismo. Formamos, inspiramos, incentivamos y conectamos a periodistas de toda Iberoamérica. Somos Premio Gabo. Premiamos el mejor periodismo en español y portugués. Somos Festival Gabo. Celebramos en Medellín el poder de las historias en la mayor fiesta del periodismo y la curiosidad. Somos Centro Gabo. A partir del legado de Gabo, promovemos proyectos de desarrollo social, cultural y educativo. Somos Fundación Gabo. Con camaradería y chéveridad desde el Caribe colombiano, promovemos un mejor periodismo, la creatividad y la memoria de nuestro fundador.